¿Qué tal, jóvenes? Para fortalecer lo que vamos a revisar en este video, les recomiendo consultar esta referencia bibliográfica. Ahora vamos a revisar a los sistemas de segundo orden, cómo van a responder en el dominio del tiempo. Recordando lo visto en otros videos, aquí tenemos un modelo matemático que corresponde a un sistema de segundo orden. Y dicho modelo matemático se caracteriza por ser una ecuación de segundo orden, ya que su mayor derivada es de orden 2. Es una característica de dichos modelos matemáticos. Recuerden que para plantear un modelo matemático de algún sistema físico en particular, parte de las leyes físicas que lo gobiernan deben de designar qué va a ser la entrada, qué va a ser la salida, y a partir de las leyes físicas que gobiernan a dicho sistema físico, plantean este modelo matemático. En otros videos ya hemos visto eso, muy orientado a circuitos eléctricos, ¿no? Y recordando, en este caso, las constantes A y B son valores constantes y están en función de los elementos que conforman al sistema, y teta subíndice I y teta subíndice O respectivamente son entrada y salida de dicho sistema. Entonces ese es el modelo matemático que representa los sistemas de segundo orden. Sin embargo, ya está más que estudiado que nosotros podemos reexpresar o expresar de una forma diferente este modelo matemático de la siguiente manera, así como está aquí. Esta forma de expresar dicho modelo matemático tiene la gran ventaja que con solamente saber cuánto vale el factor de amortiguamiento, nosotros podemos hacer una estimación de cómo se va a comportar el sistema independientemente del tipo de entrada al cual se someta. Entonces, ¿cuánto vale el factor de amortiguamiento en su momento y cuánto vale omega subíndice n, que es la frecuencia angular? Bueno, está en función de estos valores, de A subíndice 2, de A subíndice 1 y de A subíndice 0. Si podemos asociar este modelo matemático con esta nueva reescritura de este modelo matemático, observen, aquí el coeficiente es A subíndice 2 y aquí el coeficiente es 1. Entonces, para pasar de este modelo matemático a este y poder hallar cuánto vale el factor de amortiguamiento y cuánto vale la frecuencia angular, lo que habría que hacer es dividir todo entre A subíndice 2. Ya que si yo divido todo entre A subíndice 2, ¿qué es lo que queda? A subíndice 2 dividido entre sí mismo quedaría 1. Aquí está. Aquí todo este término quedaría A1, A subíndice 1 entre A subíndice 2. Por lo tanto, a manera de asociar, yo puedo decir que en su momento este término, o sea, el 2 factor de amortiguamiento Wn, en su momento es igual a A1 sobre A subíndice 2. Es lo que valdría en su momento si pasamos de este modelo a este. ¿Y cuánto valdría omega, la frecuencia angular elevada al cuadrado? Pues en este caso, como todo se dividió entre A subíndice 2, en su momento omega en subíndice del cuadrado, pues sería igual a A subíndice 0 entre A subíndice 2. Y en su momento es una forma de cómo pasar de esta forma de modelo matemático a esta otra. ¿Cuál es la ventaja? ¿Cuál es la ventaja de poder utilizar esta forma de modelo matemático o esta forma reescrita de modelo matemático? Repito, es que si utilizamos esta forma con un mínimo de operaciones, es más, todo se centraría en saber cuánto vale este factor de amortiguamiento y con ello podemos estimar la respuesta de un sistema de segundo orden
independientemente de la entrada a la cual se someta. Es por eso que normalmente se suelen estudiar estos sistemas bajo esta estructura, bajo esta forma. ¿Qué pasa si se estudia de esta forma? Bueno, en su momento claro que va a dar resultados válidos, simplemente pues van a tener que desarrollar por cada valor en específico, pues les va a dar un resultado en específico. Y aquí no, aquí ustedes pueden estimar en forma general toda una respuesta. Entonces, si consideramos que vamos a trabajar con este modelo, con esta forma de expresión de modelo matemático para los sistemas de segundo orden, podemos obtener su función de transferencia, al igual que como hicimos con los sistemas de primer orden. Por lo tanto, si este es mi modelo matemático, pues, y tengo la función de transferencia, recuerden que la función de transferencia es la relación salida-entrada. Y la forma de obtener la función de transferencia a partir de un modelo matemático es obtener hay que obtener la transformada de Laplace de cada uno de los términos. Recuerden que aquí en este caso, todo este valor que se ve aquí, que es 2 por factor de amortiguamiento por frecuencia angular, todo esto, jóvenes, al fin y al cabo, es una constante, es un número. Al igual, omega n al cuadrado es un número y b subíndice 0 por omega n al cuadrado también es un número. O sea, es un valor constante. Recuerden que estos valores al final, por ejemplo, estos de a subíndice 2, a subíndice 1 y b subíndice 0, ya en una como implementación física resultan de, por ejemplo, si es un sistema de segundo orden eléctrico, pues estos tres valores están en función del valor de la resistencia, bobino, capacitor, o si es un sistema mecánico, en su momento estos valores están en función del valor de la masa, el resorte o el amortiguador. Por eso, repito, al fin y al cabo estos valores son constantes, ¿no? Bueno, entonces si obtenemos la función de transferencia a partir de este modelo matemático, lo que nos va a resultar es esto de aquí. Claro, considerando condiciones iniciales iguales a 0, ¿no? Ustedes obtienen la transformada de Laplace de este término, que es s al cuadrado por teta o de s. Aquí la transformada de Laplace de la primera derivada es s por teta subíndice o de s, multiplicado por toda esta constante. Y en este caso, la función en el tiempo teta subíndice o, su transformada de Laplace es teta subíndice o de s multiplicado por la constante omega n al cuadrado. Y acá, pues la transformada de Laplace de teta subíndice i en el dominio del tiempo pasa al dominio de s como teta subíndice i, pero ahora en función de s. Todo este término b subíndice 0 omega n al cuadrado sigue siendo una constante. Entonces, al igual que como se hizo con los sistemas de primer orden, se agrupan, se despeja de tal manera que nos quede esta relación salida y entrada. Por lo tanto, esto que está aquí, jóvenes, es la función de transferencia de cualquier sistema de segundo orden con condiciones iniciales iguales a 0, donde aquí lo relevante es que al expresar las funciones de transferencia, o bueno, más bien desde el modelo matemático expresarlo en función de estos términos, la gran ventaja es que con saber cuánto vale, qué valor tiene el factor de amortiguamiento, con esto podemos darnos una idea general de cómo va a responder el sistema. Es la ventaja de estudiarlo de esta forma, ¿no? Entonces, ¿de qué se trata este tema? De lo siguiente. Yo tengo una función de transferencia, como bien había mencionado, en este caso corresponde a un sistema de segundo orden, bajo condiciones iguales a 0, y pues yo quiero saber, pues cómo va a responder ante esas entradas. Es decir, yo tengo este sistema de segundo orden, lo quiero someter a una entrada de escalón, pues bueno, yo quiero saber cuál es su respuesta en el tiempo. Al igual, el mismo sistema, pero para una entrada rampa, cuál es su respuesta en el tiempo, y de la misma forma, si lo someto a una señal de entrada de impulso, cuál es su respuesta en el tiempo. Estas tres entradas en su momento lo vimos en otros videos. Por lo tanto, la respuesta en el tiempo, jóvenes, que vamos a obtener aquí, se puede estimar a partir de este valor, ¿no? Factor de amortiguamiento, como bien lo he estado mencionando.
Y bueno, ya está más que estudiado, ya está más que clasificado, ya está más que comprobado que estimando dicho valor, los sistemas de segundo orden, aquí nada más indicando cuando las condiciones iniciales son iguales a cero, ya se sabe, ya está bien establecido el valor del factor de amortiguamiento. Miren, si el factor de amortiguamiento es mayor a 1, la salida, una característica de lo que va a pasar con la señal, con la respuesta en el tiempo, más bien, que es la salida, se estabilizará de forma suave. Es decir, que el comportamiento se irá, bueno, tal y como lo expresa aquí la palabra suave, o bueno, una forma de explicar a qué le estoy llamando suave, es que desde su punto de inicio, que normalmente va a ser 0, hasta su valor final, donde se establezca, le va a tomar relativamente algo de tiempo, pero va a llegar no tan abruptamente. Abruptamente me refiero que no va a ser en un tiempo relativamente corto. Recuerden que relativamente me refiero que o lo relativo va a estar en función de cómo esté construido el sistema. Entonces, en este caso, la transición de llegar desde el punto de inicio hasta el punto final va a ser suave, es decir, su parte de respuesta transitoria va a ser con un mínimo de no un mínimo de tiempo, más bien sería relativamente definida la forma en cómo se va a ir incrementando su valor final hasta que llegue y se estabilice. A diferencia de que si el factor de amortiguamiento resulta que es menor a 1, en este caso la salida desde un principio va a oscilar antes de estabilizarse. Entiéndase como oscilar es cuando va desde un punto a otro. En este caso, la oscilación a la que me refiero aquí es que va a tener un comportamiento tipo senoidal. De tal manera que si aquí estoy mencionando que se va a estabilizar, a lo que se refiere es que cuando un sistema de segundo orden tiene este factor de amortiguamiento, va a tener unas oscilaciones senoidales de amplitud, al inicio de una amplitud dada, de tal manera que a medida que el tiempo avance, esas amplitudes van a ir disminuyendo hasta estabilizarse. Si el factor de amortiguamiento es igual a 1, esto de aquí, jóvenes, sería lo contrario al primer caso. Aquí la salida se estabilizará de manera más abrupta, es decir, se estabilizará más rápido que este caso. Si este caso fue suave y le tomó tiempo, esto va a ser de alguna forma más abrupta. Y bueno, y tenemos un cuarto caso, el cual es relativamente poco probable que se dé en la práctica, pero es que si se tiene un factor de amortiguamiento de 0, significa que la salida siempre estará oscilando. Lo que pasa que para que esto se dé, significa que, sobre todo si fuera un sistema mecánico, significaría que no existiera prácticamente fricción, lo cual detenga el movimiento de un cuerpo, y lo cual en la vida real se sabe que eso es, si no imposible, es muy difícil que se dé. De hecho, normalmente los tres casos que se suelen estudiar son esos tres, ¿no? Esos tres. Y ese comportamiento o estos comportamientos que menciono, jóvenes, son independientemente del tipo de entrada a la cual se somete el sistema de segundo orden. Entonces es importante tener a la mano y tener una referencia gráfica, sobre todo, si es posible, qué significan estos tres casos. De hecho, de manera gráfica lo vamos a revisar en un momento más, en otro video. Pero eso es lo relevante de poder estudiar los sistemas de control de segundo, los sistemas representados por funciones de transferencia o por modelos matemáticos en función de los parámetros del factor de amortiguamiento y de la frecuencia angular. Dependiendo el valor del factor de amortiguamiento, se le asigna un nombre. Normalmente cuando el factor de amortiguamiento es mayor a 1, se le conoce como un sistema sobreamortiguado. Si es menor a 1, subamortiguado. Si es igual a 1, críticamente amortiguado. Repetíamos que este es el caso donde es oscilatorio, ¿no? Entonces, el cual es poco probable que pase. Entonces, estos tres, jóvenes, son los que normalmente se van a encontrar en la literatura cuando se hablen de sistemas de segundo orden.
y esto es el tipo de salida según el valor al cual tendería el comportamiento de un sistema de segundo orden, sin importar la entrada, ¿no? La entrada a la cual esté sometido. Entonces aquí viene la pregunta, bueno, ¿y cómo calculo dichos valores de factor de amortiguamiento y de frecuencia angular? Bueno, pues aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Aquí tenemos esta función de transferencia, jóvenes. Ya nos dieron un modelo matemático, resultó en una ecuación diferencial de segundo orden y ya obtuvieron su función de transferencia, ¿no? Y la función de transferencia aquí está. Entonces hay que identificar cuál es el factor de amortiguamiento y cuál es la frecuencia y qué valor tiene la frecuencia angular. Bueno, el procedimiento sería algo así. Aquí tenemos la función de transferencia que nos dan y aquí está la función de transferencia general. Como vemos, como observamos aquí, una característica es que este coeficiente siempre sea 1. Y sí, aquí lo cumple, ¿no? Entonces, como aquí lo cumple, solamente hay que asociar. Recuerden que los demás términos todos son un valor constante, ¿no? Entonces, en este caso, basta con asociar los términos de abajo del denominador, los coeficientes del polinomio del denominador. Entonces, en este caso, yo puedo asociar que 16 es igual al producto de 2 por el factor de amortiguamiento por omega subíndice n, y que 64 es igual a omega subíndice n elevado al cuadrado. Y aquí los asigno, ¿no? Estratégicamente, primero es mejor sacar cuánto vale omega subíndice n al cuadrado, el cual está igualado a 64. Entonces aquí hago el despeje, de tal manera que el resultado que me da es que omega subíndice n es igual a 8 radianes sobre segundo. Y vamos a calcular ahora el factor de amortiguamiento. Bueno, 16 es igual a todo este término, ¿no? Ya lo teníamos, a 2 por factor de amortiguamiento por omega subíndice n, aquí está. Me ayudo de este valor que previamente encontré aquí, lo sustituyo, hago los despejes necesarios y me da el factor de amortiguamiento igual a 1. Entonces este es el procedimiento general que se puede utilizar. Claro, se puede también utilizar por factores, ¿no? Perdón, por raíces. Separarlos en dos factores, en este caso tiene 2 raíces, y tomar por ahí un criterio de que si de las raíces de un polinomio de segundo orden, ¿no? ¿A qué me refiero? Bueno, saben que las raíces de este polinomio son los valores de S que hacen que la ecuación sea igual a 0, y son de 3 tipos. Pueden ser números reales, pueden ser iguales o pueden ser imaginarios, ¿no? Entonces esa es otra técnica que si revisan otro libro pudieran también llegar a este mismo resultado. En este caso nosotros nos estamos solamente haciendo referencia a estos valores que les establezco aquí, ¿no? Existen otras formas que asocian dichos valores con otro procedimiento que en este caso no lo vamos a revisar, pero estoy seguro que si por ahí consultan alguna otra bibliografía, en su momento se lo podrían encontrar de otra manera. Entonces aquí, para terminar este ejemplo, pues ya encontramos cuánto vale el factor de amortiguamiento y la frecuencia angular. Entonces, una posible conclusión de este ejercicio, de este sistema, sería la siguiente: es que si a este sistema se le somete a una entrada, bueno, independientemente al tipo de entrada al que se someta, entonces este sistema se va a estabilizar de una manera muy abrupta, es decir, en relativo poco tiempo pasaría de su valor inicial a su valor final. Entonces sería una característica de este tipo, ya que el factor de amortiguamiento cayó en este igual a 1, por lo tanto el sistema es críticamente amortiguado. Entonces sería todo por este video. En el siguiente video vamos a relacionar estos 3 términos con cada una de las entradas y vamos a observar una forma gráfica, lo cual estoy seguro que podría quedar aún más claro a qué se refieren estos 3 valores en cuanto al factor de amortiguamiento. Bueno, sería todo por este video, jóvenes. Muchas gracias. Saludos.